Ok, el FMA es un reporte de fallas. Es un reporte que se hace en análisis de fallas para evaluar por qué un componente falla en un sistema. ¿Y qué hay que hacer? Hay que llenar una tabla. Básicamente es crear y diseñar una tabla con una serie de columnas. En teoría, ¿verdad? Lo que tenemos que ver en el FMA es identificar la causa de falla. ¿Cuál es la causa de falla más común o más probable por la cual haya fallado mi pieza? Luego identificar qué riesgo tiene que ocurra esa falla. ¿Va a morir gente? ¿No? ¿Va a sonar la pieza nada más? ¿O qué va a pasar con mi pieza? Y lo último es identificar las medidas correctivas para evitar que esa falla exista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues llenando esta tabla. Esta tabla lo que va a hacer es llenar una serie de columnas. Lo primero que tendrían que hacer es llenar el componente que van a estudiar. En un análisis de fallas completo, imagínense que estamos analizando el coche. ¿Cuántas piezas tiene un coche? Pues miles, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño va a ser mi tabla? Pues enorme, ¿no? Pero entonces lo voy a separar en sistemas. El sistema de frenado, el sistema de dirección, el sistema de ese tipo de cosas. Y entonces analizo el sistema por separado. Y de ese sistema de frenado, pues hay un montón de componentes del sistema de frenado. Pues tendría que enumerar todos los componentes. Yo no les voy a pedir que hagan todo eso. Ustedes simplemente se van a enfocar en su componente. ¿Qué quiere decir? Van a analizar un solo ítem. Pero un FMA correcto, ¿qué tendría que hacer? Es decir, en el sistema de frenado o en el sistema de transmisión, estos son todos los componentes y este componente que estamos analizando tiene estas causas de falla. Y tendríamos que analizar cada componente para, en caso de que falle la transmisión, saber cuáles son las posibles causas de falla. ¿Sale? ¿Cuál sería? Entonces, la primera columna, ustedes simplemente van a poner el nombre de su componente, engrane de no sé qué, ¿no? Tapa de cilindro metálico, ¿no? Lo que sea que tengan su pieza y van a poner el nombre del componente. Y un poquito de descripción, ¿para qué sirve? ¿Cómo llenan la segunda columna? Dice ahí, en la segunda columna son los modos de falla. ¿Cuáles serían los modos de falla de su pieza? Y dice aquí, por ejemplo, para el freno de mano, ¿cuáles serían los modos de falla? Pues, por ejemplo, dice ahí, no provee la fricción suficiente para frenar. ¿Cuál sería el problema ahí? Pues que frena lentamente. Esa sería una posible falla, un modo de falla. Otro modo de falla es que se rompa. A la hora del frenado, se rompa. ¿Qué otro modo de falla podrían encontrar ahí en el sistema de frenos? No tiene la fricción suficiente y se fractura al aplicar la pieza. Yo qué sé, ¿no? Se desgasta, ¿no? Y empieza a rechinar. Ese sería otro modo de falla. ¿Sí? Ustedes tienen que encontrar por lo menos 2 o 3 modos de falla. Un modo de falla de un engrane es demasiada fricción y ¿qué pasa? Ya no da la tracción que debería. Otra, que se rompan los dientes y ya no se puede usar. Otra, que se trabe, ¿cierto? La falta de lubricación hace que hay muchos modos de falla, ¿sí? Por lo menos tienen que encontrar 2 o qué, o 3 modos de falla de su pieza. La siguiente, ¿cuáles son los efectos? La siguiente columna que van a llenar son los efectos. Cada modo de falla tiene sus efectos. Por ejemplo, que no tenga la suficiente fricción, ¿cuál es el efecto? Pues que bajo condiciones de lluvia, pues es peligroso utilizar la bicicleta, ¿cierto? Esos serían ¿cómo se llama? Los efectos potenciales, ¿no? Cuando no hay suficiente fricción puede resultar en un accidente porque la persona frena demasiado lento. ¿Qué pasa si freno y se rompe el sistema de frenado? Pues ya no va a poder frenar y se va a matar, ¿no? La persona. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, de los modos de falla que ustedes me pongan, si me ponen 2 o 3, cada uno me tiene que poner qué efecto tendría cuando falla. Y a ese efecto le van a poner una severidad. La severidad se calcula del 1 al 10. Ahí viene la tablita de para qué sirve cada cosa. Una dice, por ejemplo, no tiene efecto, ¿no? Por ejemplo, que tenga una grieta, la balata de freno. ¿Qué problema tiene? Nada, sigue frenando. Ni rechina, no tiene efecto ninguno. O sea, tiene una pequeña grieta, pero ni se fractura críticamente. No le pasa nada, no hay efecto. ¿Cuál sería el segundo? Hay ruido, hay molestia, hay rechinido. Se enchueca la llanta, ¿no? Poco a poco va enchuecando la llanta. Sería ahí un problema. Poco a poco va cada vez más severo, ¿no? ¿Cuál sería el último severo? Pues se rompe el sistema de frenado, la gente muere, cierran la feria, ¿no? ¿Sí o no? Clausuran, se van al bote todos, ¿no? Cárcel, muerte y destrucción, ¿sí? Esa sería severidad 10, ¿ok?
lean entonces cuál de sus severidades es cada una de sus fallas. Se tienen que asignar un número, que va del 1 al ¿qué? Al 10. 1 es nada severo y 10 es muy severo. ¿Sale? ¿Cuál sería lo siguiente? A cada modo de falla le tienen que poner sus causas. ¿Cuál sería la causa de falla? Falló por falta de fricción. ¿Qué tiene que ver ahí? Pues no cambiaron las balatas a tiempo. Mala instalación sería una, ¿no? Causas de fallas: mala instalación, mal mantenimiento, mal diseño, poca evaluación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Además de ¿cómo se llama? La severidad, tienen que poner las posibles causas de cada falla. Es posible que para una sola falla tengan varias causas. Si hay 2 causas para un modo de falla, pues tienen que ponerle 2 o 3 causas para cada modo de falla. ¿Qué hacen después? Poner un índice de ocurrencia. La ocurrencia después igual se pone del 1 al 10. La escala es del 1 al 10. Y donde dice ahí muy baja ocurrencia es 1 y alta ocurrencia, que siempre ocurre, es 10. ¿Qué quiere decir? Siempre en los engranes, ¿cuál es la máxima ocurrencia? La persona piensa que el coche es interminable, nunca le pone aceite, ¿no? Nunca. Siempre va al mecánico y dice, no, pues nada más revísame las llantas. Jamás le echa aceite al engrane. ¿Qué va a pasar? Pues la falla más común en engranes es falta de lubricación, falta de mantenimiento. ¿Cuál es la menos común? Pues que en el sistema de engranaje le caiga un tornillo, ¿no? Cada cuando ustedes abren el cofre y echan tornillos, ¿va? En el engrane, nunca, ¿no? Esa es baja ocurrencia. ¿Sí? Entonces, alta ocurrencia y baja ocurrencia. Y por último, vamos a poner ahí la prevención. ¿Cuál sería el método de prevención de cada uno de los modos de falla? Cada modo de falla tiene su propia ¿qué? Ocurrencia. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente ocurre ese modo de falla? Y el último va a ser la detección. ¿Qué tan fácil es detectar su pieza, su grieta, su falla? Y dice ahí, también va del 1 al ¿qué? Al 10. Donde 1 significa que es muy probable que lo detecte, ¿no? Una grieta de 20 centímetros, cualquier persona en su sano juicio en una columna de un edificio la ve, ¿no? Esa sería un 1, sí la voy a detectar, ¿no? Una grieta de 10 centímetros, 15, 20 centímetros, sí la detecto. ¿Cuál sería 10? Indetectable. Una grieta en el interior de la columna, nadie la detecta. A menos de que alguien ociosamente se ponga a hacer ultrasonido, ¿no? O rayos X en cada columna del edificio, entonces la va a detectar. Ese es indetectable. Todas las grietas que están en el interior del material son indetectables. Un mal empalmamiento de la soldadura, solamente con rayos X se va a ver si lo empalmé bien, porque la soldadura tapa, el cordón tapa cómo empalmaron la pieza. ¿Es detectable esa falla? No, es indetectable. ¿Cuál es su índice de detección? 10, no se puede detectar. Entonces ya se imaginarán cuál sería el escenario ideal para su pieza. El escenario ideal es que todos los modos de falla estén en 100% detectables, ¿no? Severidad 0, solamente me molesta el oído y listo, no hay efecto. Y ocurrencia, no, casi nunca ocurre. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Y cuál sería lo más catastrófico? Una falla que es indetectable, que siempre ocurre, ¿no? Y es muy severa, ¿no? Gente muere. Ese sería lo peor que les podría pasar. ¿De qué valor a qué valor tendríamos que hacer los cálculos? Pues hay una cosa que le llaman el RPN, que le llaman Risk Priority Number. ¿Para qué sirve eso? Ok, voy a multiplicar severidad, ocurrencia y detección. Multiplicados me va a dar el RPN. Y eso es lo que primero tengo que revisar cuando hago mantenimiento de una pieza. Los modos que tengan mayor RPN son los más severos, los que no se detectan y los que ocurren más frecuentemente. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienen que detectar? Ustedes me tienen que traer un análisis en la segunda pieza, tienen que traer su análisis con su tablita y decirme, este probablemente sea la mayor causa de falla en mi pieza. En los engranes esto es lo que más falla. Y eso hace en la industria. Toda la gente que se dedica a análisis de fallas genera estas tablas que se llaman los ¿qué? FMEA, que significan Failure Mode and Effect Analysis, ¿no? Es análisis, ¿va? ¿De qué? De modos y efectos, ¿sí? De falla. ¿Cuál es el otro análisis que se realiza en la industria normalmente para diseñar un componente? Normalmente se realiza el FTA, que es Fault Tree Analysis.
que son las causas para una falla. Y aquí se utilizan este tipo de diagramas en tipo árbol, donde aquí está el modo de falla que ustedes fallan. Entonces ustedes van a elegir aquel que tiene el mayor RPN. Vamos a suponer que el mayor RPN es el freno, ¿no? Se rompe. Y en ese momento falla críticamente y que la gente muere, ¿no? Ese fue el más severo que pudieron encontrar en su pieza. ¿Qué van a hacer? A este le van a hacer una puerta lógica y van a hacer un diagrama como estos. ¿Qué es esto de las puertas lógicas? Ok, estos triangulitos o circulitos que parecen fantasmas de Pac-Man son puertas lógicas que van a decir, ok, para que el disco o para que el freno falle de esa forma críticamente, tuvo que ocurrir esto y esto. ¿Cuál uno? Mala instalación. Número 2, mal mantenimiento. Las dos cosas al mismo tiempo van a hacer juntas que ocurra esta falla crítica a la cual estoy analizando. ¿Y por qué pudo haber ese mal mantenimiento? Pues las causas pueden ser esta o esta, ¿no? La persona no lo lleva al mantenimiento, nunca. La persona del mantenimiento no sabe realizar el mantenimiento correctamente. Número 2. Tercera causa, se ocuparon piezas chinas, sin demeritar a los chinos, ¿eh? ¿Sí? Y así, ¿no? Entonces, vean que estas compuertas lógicas son las clásicas compuertas OR y AND, ¿no? AND significa que tienen que ocurrir ambas cosas para que suceda la falla. Y OR, alguna de estas para que suceda la falla. Entonces tienen que hacer un pequeño diagramita. ¿Cuántos niveles tienen que hacer de su FTA? Por lo menos 3. ¿Sí? Si tienen una pieza, me tienen que decir qué cosas en conjunto generan esa falla. ¿Cuáles serían los conjuntos de cosas que generan la falla? Y de ¿cómo se llama? Cada subsistema me tienen que decir cuáles cosas posibles son las causas que generan la falla. Al final, ¿qué se hace en todo esto en análisis de fallas? Pues se genera este arbolito, le ponen un identificador, ¿no? Así. Este es un FTA, más o menos. Dice ahí, la válvula falló al cerrar, ¿no? ¿Sí o no? Estábamos sacando petróleo y la válvula falló al cerrar. Dice ahí, ¿por qué puede fallar? Y este simbolito es un ¿qué? AND o OR. A ver, chéquenlo. ¿Cuál es? El que tiene como puntitos, piquitos aquí abajo es un ¿qué? OR. ¿Por qué pudo haber fallado? Ok, ¿por qué no pudo haber sellado la válvula? Tiene 3 causas, ¿ya vieron? Tiene 3 causas. Una de ellas es que problemas en el hardware, ¿no? La palanca se rompió. Estaban sellando la válvula y se rompió la palanca. ¿Cuál otro problema dice ahí? Se falló durante la prueba, ¿no? El probado del cerrado. Estaban probando si cerraba o no cerraba y falló durante ese momento y ya no cerró la válvula. ¿Y cuál es el último? Error humano, ¿no? La persona no tenía que cerrarlo y la cerró. Estaba fluyendo y no se debe cerrar la válvula hasta que deje de fluir el material, ¿no? Porque si lo cierro, ¿qué va a pasar? La presión va a hacer que se rompa la válvula. Entonces, ustedes tienen que sacar estos tipos de causas y de aquí tienen que hacer un subnivel y tienen que decirme, ok, ¿por qué puede fallar el hardware? La palanca se rompe, se traba el empaque, ya no sella correctamente, este o el otro. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer? Y entonces en la industria, ¿qué hacen? Ya que tienen todo eso para cada componente, dicen, tuvimos un 3312, ¿no? 3312, ¿qué es? Falla humana por no seguir las instrucciones, ¿no? Cárcel al pobre, ¿no? Que lo hizo. ¿Sí? Incluso ya tienen causas y efectos para cada cosa. Eso es lo que tienen que hacer al final. Solamente para la pieza individual y después de haber hecho la presentación, tienen que subir su FTA y FMA. ¿Ok? Es una tablita y un diagrama con 2 escalones y listo.